8 minutos pasan de las 9 de la mañana. La entrevista de alguna forma ya fue presentada por nuestros invitados anteriores, pero adelante, así sigamos es. el Juan Raúl protocolo. Ferreira se encargó de hacer una cálida bienvenida, pero vamos a hacer la bienvenida formal por el tema que nos convoca. Ustedes ya lo saben que cientos de inversionistas denunciaron penalmente a las empresas Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte por un presunto delito de estafa y de apropiación indebida. Y desde que estos casos salieron a la luz, el rol del Banco Central y todo el tema de los controles sobre los fondos ganaderos se volvieron un tema central que naturalmente el próximo gobierno va a tener que encarar. En este sentido, el ministro de Ganadería designado, Alfredo Frati, adelantó que planea evaluar cambios normativos para esta actividad. Así que ahora sí, formalmente le damos la bienvenida a Alfredo Frati, ministro de Ganadería designado. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Si bien el temario es otro, como Juan Raúl hizo referencia, yo quiero decir que Wilson sigue siendo una luz en cuanto a ministro de Ganadería, ¿no? No es mucha noticia, yo me considero un hijo político de Mujica, pero en cuanto al Ministerio de Ganadería creo que hubo un antes y un después, porque ahí se le puso números a la ganadería, se hizo estudios como la CIDE, que son válidos hasta hoy, determinando qué tamaño, según el lugar y la explotación que tenés en el país, da para vivir dignamente, ¿no? Porque desde la urbanidad metemos toda una bolsa, el agro, y nos quedamos con una caricatura del Prado y las 4x4. Y el agro es bien distinto a eso, y es más, la mayoría no están en ninguna de esas dos categorías. Entonces, me parece que ese trabajo que se hizo desde la CIDE con profesionales de todo tipo, que encabezaba Iglesias, que estuvo Astori, Curiel, bueno, me parece que cambió y bueno, y de ahí para adelante se empezaron a hacer mucho más números y mucho más estadísticas de las cosas que pasaron en el sector agropecuario. Así que yo creo que es un mojón que nos debería orientar a todos los que, bueno, en este momento a mí me toca a mí, pero a todos los que tienen que estar al frente de esta cartera. Usted dice, se considera un hijo político de Mujica, pero Wilson fue el mejor ministro de Ganadería que tuvo el país. Igual hay un vaso comunicante entre ustedes tres, si no me equivoco, y corríjame, porque es usted el protagonista de la anécdota. Cuando usted va a visitar a Mujica como dirigente de la Federación Rural, algo que abonó la conversación fue justamente una foto que tenía Mujica de Wilson en su despacho, y eso fue parte de los, Sí. de los inicios o de la Bueno, relación. sí, me sorprendió, porque realmente uno pone la foto de la, yo qué sé. De la familia. Sí, de la familia, de los más allegados. No, y había una foto, nunca me quedó como, viste, esos flash que vos no te olvidás más. Llego, yo no tenía mucha confianza, iba como dirigente de la Federación Rural. Una foto de Lucía con unas flores amarillas atrás, una foto preciosa, esa es la foto más grande. Y después una foto de Mujica, flaco, de bigote, con pelo, abrazado de Wilson y Susana. Y bueno, y no había más fotos. Y sí, y tengo que decir que esas cosas me fueron acercando rápidamente. Muy bien. Siempre la última vez que vino se emocionó cuando recordaba esto puntualmente, que lo habíamos hablado por arriba. Sí, Siempre Lo moviliza. lo moviliza ese vínculo. Yo, capaz que me emociono fácil, pero bueno, yo creo que la política tiene esas cosas mucho de emoción, ¿no? Hay unos que van por el lado de solo razonar y sacar números, y yo creo que la política tiene mucho más que ver con los sentimientos, con la emoción. Lo que vos sentís por el otro, lo que sentís por tu prójimo, tiene mucho que ver con la onda de cristiano. Bueno, pero esa es mi posición y no pretendo predicar con eso. Trato, sí, de ir por ese camino. Muy bien, Frati, muy interesante. Lo llevo ahora al tema formal de la entrevista, con mucho respeto de todas maneras. ¿Qué primera reflexión hace sobre todo lo que ocurrió con este capítulo de los fondos ganaderos? Bueno, yo dije en su momento cuando salió, después a mí no me gusta, después que ocurren los hechos, estar todos los días con lo mismo, ¿no? Pero di mi opinión, en realidad se pagaba un porcentaje que el sector agropecuario nunca lo tuvo. Yo
las veces que estaba solo dedicado a la actividad privada nunca lo conseguí, pero uno tiene que admitir que pueden haber otros mucho más inteligentes que tú y que pueden lograr otros índices, pero tampoco aquellos que son referentes y que tú consultabas, tampoco lo entendían. Y bueno, y yo creo que, bueno, Yamandú ahora dice esto, tú no debes pasar más. Yo creo que ahí me parece que claramente era una inversión financiera, no una compra de ganado. Por lo tanto, yo creo que nosotros, así como vos depositas dinero en un banco y eso tenía un respaldo del Banco Central, creo que ahí debería haber habido, me parecía a mí en su momento, una intervención. Y tal vez también por esa cuestión que se ha venido matrizando, ¿no? Negocio entre privados, el Estado no se meta. Y bueno, vos cuando estás en el mundo político las cosas te llegan porque vos dependés también de que la gente te vuelva a votar, además. Entonces, muy difícil estar contra la corriente. Y capaz los legisladores que estamos vinculados al sector y sabíamos que eso, y capaz que no dimos el grito a tiempo para convencer a los otros que algo había que hacer, ¿no? Porque ahora, después que está, es muy fácil decirlo, pero ¿Qué pasó? en su momento, y además, ahí? Porque la verdad fue mucho tiempo, y bueno. usted pone el foco sobre los legisladores que están, digamos, vinculados a la actividad. Sí. Yo se lo pregunté a Matos y a otras personas, creo que también a Blasina. ¿Qué pasaba? Porque uno habla hoy con gente vinculada al campo, todos hablan a propósito de que esas tasas que prometían eran imposibles a largo plazo con la rentabilidad del sector. ¿Qué fue lo que terminó primando para que por lo pronto eso no saliera de determinado nivel de personas vinculadas a esa actividad? Tiene que ver con la cultura del campo, donde uno siempre está invirtiendo su capital y gana o pierde y entonces no se mete en las inversiones de los demás. Tiene que ver con que no hay vasos comunicantes entre la opinión pública en general y el campo. ¿Qué es lo que estuvo pasando para que la gente que más o menos estaba en la actividad no diera esa voz de alarma? A mí me parece que de alguna manera nos llegó a toda esa cuestión que se ha ido matrizando, que yo no estoy de acuerdo, de que un negocio entre privados vos no te metas, ¿verdad? Y eso, bueno, yo creo que nos acercó a todos. Dice, bueno, vos querés prestarle dinero, querés hacer un negocio con Juan, Pedro, María, lo hacés. Ahora, ya te digo, cuando hay de un negocio variable, un trabajo fijo, yo creo que ahí se convierte en una inversión financiera. Por eso yo creo que hay un artículo 7 ahí del Banco Central que dice que las inversiones financieras puede tener intervención. Pero yo creo que no hay nadie responsable en sí mismo de esto que pasó. Me parece que yo disculpe la ignorancia, pero me enteré ahora del método Ponzi. En realidad no lo conocía, ¿no? Oye, cuando aparecen las cosas, aparecen unos nombres que vos no... Pero bueno... Pero el concepto de bicicleta más o menos... No, de bicicleta y eso sí, porque yo recuerdo que hubo una época, a la salida de la dictadura, sobre todo, había una inflación de más del 80, ¿no? Y había gente que compraba ganado en un local y dejaba pasar 15 a 20 días y lo llevaba a otro. Y eso te daba, pero eso era una calecita que también la mayoría que estuvieron en eso terminaron explotando. En un momento no se dio porque tenés gasto, traslado, tenés cualquier traspié. Esto en realidad duró mucho más de lo que uno podía pensar. Usted decía recién... Pero no tengo una explicación. Bueno, lo que sí tenemos que tener claro que no puede volver a pasar porque además me parece que nos hace mucho mal como país. Yo creo en la inversión, me parece que tenemos que buscar opciones para que el ahorro uruguayo pueda tener inversión interna. Bueno, en la producción agropecuaria es una, capaz que en UTE, en esto de los fotovoltaicos, en cosas, porque nosotros criticamos mucho al Estado, pero en realidad todos creemos bastante en el Estado, ¿no? Porque vos tenés todos los bancos, pero el que tiene más actividad es Banco República. Y por ahí seguimos. Bueno, entonces, bueno, y a su vez cuando si quisieron vender las empresas del Estado, la gente dijo que no. Y así que en definitiva terminamos creyendo y a mí me parece que estaba bueno dar un salto de que el ahorro nacional se canalice a cuestiones que tienen que ver con el país mismo. Pero bueno, esto nos daña en ese sentido. Creo que va a ser difícil ahora que tú convenzas a alguien que tenga que invertir.
En el agro la verdad que siempre se tuvo como una actividad segura de bajo rendimiento, ¿no? Hay otras actividades que tienen más rendimiento. Aunque yo te diría que en el mundo las mega empresas, más de un 5 y algo % líquido al año tampoco tienen, ¿no? Muchas veces, bueno, para nosotros, por ejemplo, que los frigoríficos son mega empresas, en realidad no es el valor en un animal, es en la sucesión de la cantidad de animales que después genera una bolsa pero también no pasa mucho más allá de eso. Por eso también yo soy de los que no me fijo demasiado cuál es el origen de la inversión en un frigorífico, por ejemplo. Porque el 85% inexorablemente va a quedar en el país porque tenés que pagar la hacienda, los empleados, la luz y el agua. Por lo tanto, lo que te puede llevar es un 5%. Recién recordaba lo que decía Orsi sobre que esto no puede volver a pasar. Usted tiene la misma postura, pero para que no vuelva a pasar hay que tomar algunas medidas. Ah, sí. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, de su lado, por lo menos. Bueno, yo creo que bueno, hay dos bibliotecas, ¿no? Yo ahí ya, unos dicen que el Banco Central puede intervenir de hecho, que la legislación le permite, y otros dicen que tendríamos que tomar alguna iniciativa legislativa. No sé cuál va a ser el camino. Lo que sí digo que claramente tiene que haber una intervención. Es más, cuando se dice no tiene nada que ver, en este periodo de transición, Mato me dijo que se estuvo reuniendo con el Banco Central para dejar una batería de medidas para el próximo gobierno. Quiere decir que te dicen, no tengo nada que ver, pero tenés que ver, porque por algo se están reuniendo, se están yendo y se están reuniendo, ¿no? Esto es una crítica, me parece bueno que se preocupen con una cosa que nos va a quedar a nosotros, que, bueno, a mí me toca lo del legislador, pero la verdad que no tengo nada que ver con esto que pasó. No, vuelvo un poquito para atrás. A mí me genera mucha curiosidad, se lo preguntaba a usted, también se lo preguntaba antes al senador da Silva, cómo hombres de campo de toda la vida vinculados a la Federación Rural, en fin, a la actividad del campo en general, durante 25 años ven que hay un negocio que ofrece una rentabilidad que puede llegar a triplicar el promedio de lo que es habitual. ¿No surgió en usted la necesidad de consultar qué está haciendo Basso, qué está haciendo Carrasco para generar esto? De reunirse con Basso a preguntarle, o con Carrasco, o algún productor rural que explicara un poco cómo funciona, que durante 25 años, porque era un poco difícil también escaparle al tema. Estaban en la vía pública, estaban en los medios de comunicación, en programas periodísticos, publicidad por todos lados, 25 años Y una cantidad de técnicos y gente que habla por la televisión seguida, además, diciendo que qué bueno que eso pasaba, ¿no? Claro, entonces, no fue mi caso. Ahora, ¿cómo yo no funciona tenía esto? ni la confianza ni la potestad para preguntarle a alguien cómo hacer No, bueno, el negocio. o sea, los que me consultaron a mí... Cualquier persona que iba a les invertir dije podría haber hecho esa pregunta. Y bueno, yo los que me consultaron a mí les dije lo que pensaba, ¿no? ¿Qué le Durante decís? muchos años quedé con una espina porque hubo un amigo que estaba en la administración pública, me dijo, mira, me estoy para jubilar, tengo un dinero, compro un taxi o invierto en Conexión Ganadera. Pero yo no te puedo decir lo que hace. Si cobrás eso, es fantástico. Ahora, yo nunca vi que eso diera. No sé, la verdad, pasé años que nunca más le pregunté qué fue lo que hice, porque hubo gente que cobró, porque esto al principio funciona. Sí, sí. Bueno, cuando alguien deposita un dinero y tenés el 10%, vas y volvés a Melo dándote vuelta a Cambota, porque eso no hay, claro. ¿verdad? Entonces, y bueno, si vos no tenés Certeza. ¿cómo te decir? No tenía la confianza con ninguno de los dos. Lo que sí, hay que hacerse cargo de todo esto, que parece que saben todo, y que muchas veces los que miramos estas cosas no con mucha alegría nos tratamos que eran ignorantes, que toda la vida trabajamos el campo y que no, ¿verdad? Y que somos muy rudimentarios y que no estamos en esta cosa de la leche hervida, hacerse cargo de todas las cosas que dijeron durante todo este tiempo, ¿no? Connotados técnicos y periodistas también. ¿De quién hace referencia? No, yo no hago referencias personales, pero cada uno sabe que se ponga el sayo que le corresponde.
A propósito de esto, ayer la diaria informaba que en el caso Larrarte, que tiene características similares, hay demoras en las respuestas del Ministerio de Ganadería que están dificultando el avance de investigación. Según publicaba, dice hace 2 meses que se envió un oficio para saber cuántos animales había en el campo de Larrarte. Se esperaba la respuesta en un plazo de 10 días, pero todavía no ha llegado a Fiscalía. ¿Usted está siguiendo esa situación? ¿Ha intentado alguna gestión con...? Vamos a seguir cuando entremos al ministerio, pero no es noticia para nadie. Desde nuestro punto de vista, hay otras opiniones. El ministerio está bastante debilitado. Y la debilidad tiene que ver también con los controles que se llevan adelante. Nosotros tenemos un sistema que yo creo que es muy bueno, pero siempre tenemos que controlar. Nosotros somos como somos y tenemos la cultura que tenemos. Y siempre le buscamos la vuelta para perforar algunas de las cosas que nosotros mismos tenemos, ¿verdad? Entonces, para eso tiene que existir los controles y creo que esto ha estado disminuido. Yo creo que el sistema de trazabilidad es muy bueno, pero vos tenés que monitorear, tenés que tener cuestiones aleatorias y cuando ves negocios muy grandes tenés que ver qué es lo que está pasando. Estamos todos en la onda digital, que está muy bien, Sí, entiendo. pero algún día, nene, ¿no? Hay que Poder trabajar en un caso, algún día quiero verte la cara, porque la verdad, que todo por eso quedamos como que... Ahí entiendo, o sea, usted me habla del tema en general, ¿no? Sí. La trazabilidad y las debilidades de fiscalización que tiene el Ministerio de Ganadería. Ahora estamos ante casos concretos donde también hay dudas y riesgos respecto a lo que está pasando con ese capital en ganado, cuál es la situación, cuánto hay, etcétera. Y entonces, ya más allá de que hay que solucionar el tema de fondo, parecería haber problemas concretos y acá, según lo que informaba la diaria, hay preocupación sobre la respuesta que está dando sobre esa situación concreta el Ministerio. No, y eso lo estamos viendo, sí, con preocupación, porque además, ¿cómo te decís? La trazabilidad, digamos, y la identificación de los ganados es un capital extraordinario que tiene el país y que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que eso no sea golpeado, porque eso es uno de nuestros atributos que mostramos en el exterior en cuanto a la seguridad que podemos dar del producto que estamos vendiendo. Entonces esto, desde mi punto de vista, es más serio, más importante y más peligroso que el hecho que pasó, que es un perjuicio enorme y horrible, pero no deja de ser particular. Y el otro es un problema país. ¿Pero cree que esta situación puede perjudicar al Uruguay cómo lo ven desde afuera? ¿En las exportaciones de ganado? Y bueno, lo que pasa es que si se detectan fallas en el sistema que tenemos cuando mostramos a los que nos auditan cómo es que rastreamos nuestros animales, y sí, podemos tener problemas. Por eso creo que hay que cuidarlo y no es bueno que nos detengamos en eso. Yo creo que hay que detenerse en el hecho en sí, hay que ver qué es lo que pasa con este proceso judicial y donde encontremos falencias y hay que apretar las marcas porque me parece que para el Uruguay esto ahí es fundamental, ¿no? Yo creo que ha sido un avance enorme y no podemos que esto nos golpee un sistema que no distingue en el mundo. Todavía no hay ningún país que tenga una trazabilidad obligatoria universal. Pero muchas veces nos ingeniamos para perforar esas cosas que son patrimonio nacional. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. ¿Podemos cambiar de tema? Sí, claro. Esta semana estuvo con nosotros el senador Sebastián da Silva y él hablaba de su preocupación a propósito de la concentración frigorífica, esta nueva comunicación que hubo de parte de Minerva Foods para concretar lo que hasta el momento se ha impedido por parte del gobierno uruguayo, la adquisición de 3 frigoríficos de Marfrig. Él reconocía que la postura suya había estado alineada con la de él en su momento cuando se empezó. Menos con conexión ganadera. Con conexión ganadera no, pero en este No, caso... digo porque sí, ¿viste? está bien. No somos hermanos separados al nacer. No, nadie, no lo voy a entender. Me refería a este caso concreto de la concentración frigorífica. Él lo que ponía arriba de la mesa es, bueno, veamos ahora si Frati, si el gobierno entrante es consistente con la opinión que habían tenido cuando estaban en la oposición y van a tomar medidas para que esto efectivamente no se pueda realizar. Hasta ahora siempre resistí el archivo. Cuando estaba en la federación, antes de estar en el centro veterinario, como legislador, como presidente de INAC. Y lo que dije y sigo diciendo es, no es bueno para el país que ninguna empresa, ni nacional ni extranjera, maneje el 50% de la faena.
punto y aparte. Y me parece que eso no, ni sería necesario que nadie se ponga a estudiar si cuando ocurre eso tiene una oposición dominante al mercado, porque son cosas de sentido común y que no tienen que ver con lo estrictamente técnico. Por lo menos esa es mi opinión y sigue siendo la opinión que tengo hoy. ¿Pero eso se va a traducir en una decisión de no permitir esa compra? Bueno, habrá que... Bueno, yo, ayer me preguntaban unos colegas de ustedes, yo estuve toda una semana fuera de combate porque estuve en cama. Ayer unos colegas de ustedes me preguntaban, yo no sé cuál es el negocio que plantea y hay que ver cómo queda ese porcentaje. Lo que yo digo, sigo afirmando, es para el país en su conjunto, no solo para los productores, ¿no? Para el país en su conjunto no es bueno que una actividad central que tiene el país, que sigue siendo uno de sus mayores sectores exportadores, a pesar de lo que viene de los árboles, que alguien maneje el 50% de la faena, porque eso le estaría dando una posición dominante al mercado. Entonces, no es equitativo con sus competidores y seguramente puede determinar el precio tanto a los productores como a los consumidores. Y creo que eso no es bueno. No quiere decir que ya no tengamos que ya no tengamos concentración, ¿no? Pues si tú tenés un universo de productores ofreciendo y algunas pocas empresas comprando, de hecho hay una concentración. Pero una cosa es que aunque sean del mismo origen o de otro país, que compitan por el mercado, a que pertenezcan a la misma corporación. Bien. ¿Con qué, algo hablábamos antes de que empezara la entrevista, con qué preocupaciones llega y asume el 1 de marzo, más allá de esto que hablábamos de los fondos ganaderos, qué problemas siente que tiene que atacar urgentemente? Seguramente esto va a estar arriba de la mesa. Hay problemas en la lechería, hay algunas empresas con serios problemas, que tienen problemas estructurales y que hace bastante tiempo que vienen con problemas. Parece que están dejando que lleguen languideciendo después del 1 de marzo. Tenemos problemas. Vi quejarse de eso en una entrevista a propósito de la vitivinicultura también. Sí, dejaron un choclo, no sé, como 2 millones de litros de clavo, sí, y claro. Pero ¿qué las es lo que está autoridades. Bueno, hay un exceso de vino, parece que no se está encontrando salida. Parece que tomamos menos vino también nosotros. Y bueno, eso está ahí. Pero entiende que el gobierno, el Ejecutivo, la actual cartera no está actuando sobre estos temas a la espera de... Bueno, lo que pasa es que para algunas cosas como que ya está, que pase lo que tenga que pasar, y para otras intervenir, ¿no? A ver. Porque si perdiste y largaste, pero largá todo, ¿verdad? Está hablando del proyecto Neptuno, por ejemplo. Y bueno, y sí, proyecto Neptuno, una cuestión de la forestación en febrero. Ya te fuiste, viejo, te estás yendo. ¿Por qué me metes un proyecto? Y no hago sobre el fondo del proyecto, porque eso será otra cosa. Capaz que hasta está bien. Lo que sí digo es un tema de norma. El INAC se reunió para poner una traba de que parece ser que si nombra un gerente tiene que tener aval de la Junta, quitándole potestad al presidente. Esto la semana pasada. Todavía no se reunió, no tuvo tiempo para reunirse, para hacer la transición, pero tuvieron tiempo para votar algo que es impresentable, porque es inédito. No me pasó a mí cuando llegué, que llegaba del Frente Amplio y estaba Vázquez Platero, y cuando yo me fui tampoco. Pero bueno, entonces, bueno, me parece que hay una dualidad de criterio que yo no la comprendo demasiado, pero bueno, el problema está, eso de la leche está el tema de los vinos, y después hay temas que para mí son más grandes por el volumen y por lo que implican, que tiene que ver desde el punto, siempre me olvido, desde el punto de está vista llevando Matos. sanitario, el tema de la garrapata, no solo por la enfermedad que puede transmitir, por las pérdidas que se ocasionan tanto por muerte de animales como por los tratamientos, sino por lo que nos puede afectar en las exportaciones. ¿Podemos explicar eso para los... Podemos explicar, porque la garrapata, viste, un bichito, un parásito, que cuando él se infesta, cuando está infestado, transmite una enfermedad que es la tristeza parasitaria, que terminan muriendo los animales si no son tratados a tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Tú no podés transitar con ese parásito, ¿verdad? Entonces,
Si le vendiste a Juan, a Pedro, y tenés que embarcar o tenés que llevar por tropa, tienen que estar limpio el ganado. Ponés un producto, no mata, ponés otro, y pones otro. Y de repente al mes, ese otro te llevó a una pradera y quiere vender, y no respetaste los tiempos. Estos productos, para poder atacar este parásito, muchos de ellos tienen 30, 60, 90, 120 días para poder faenar. Porque si no quedan Si los restos faenas en la antes quedan residuos, cosa que ya ocurrió. Hace poco nos devolvieron un contenedor por trazo de fluoxolón, que es un medicamento que se usa para el tratamiento. Entonces me parece que tenemos que tener como te decía, un plan nacional para atacar este tema, pero tipo shock, ¿no? Después veremos cuáles son las medidas, porque no quiero pasar por arriba de los técnicos, porque yo soy veterinario, pero estoy jubilado, estoy en otra actividad. Entonces esto tengo que conversarlo con los técnicos del ministerio, con los epidemiólogos, pero tiene que haber una política de shock ahí. Con un plan Esto de no nos erradicación podemos dar el definitiva lujo. de la Y la garrapata erradicación no, es pero un control mucho más fuerte, por lo menos volver 20 o 30 años para atrás, que había garrapata, pero no con la intensidad que hay ahora y con la cantidad de muertes que tenemos. Por lo tanto, me parece que eso es una cosa. Y lo otro es... O sea, perdón, para pasar raya, porque Sí. lo que usted está diciendo es que hay más muertes, hay más presencia en algunos lugares más donde ya había y sí, hay lugares sí, donde no había sí, que hay. Exacto. También es verdad, esto, como te decía, yo voy a asumir ahora como ministro, entonces esto hay que sacarlo, la cuestión partidaria. También es verdad que tenemos, no es noticia para nadie, que tenemos un cambio de clima y en este caso, para este parásito, favorece, ¿no? También eso es verdad. Ahora, el tema es que zapatero a tu zapato, tiene que haber alguien para atajar o para paliar cuando ocurren estos temas. Como cuando te ocurre una crisis climática, hay un fondo de emergencia que ojalá ahora no nos ocurra, porque el fondo de emergencia está comprometido para este año y para el año que viene. O sea que esperemos que no tengamos seca en estos 2 años, por lo menos. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque hubo un periodo de seca muy extenso. A partir de los fondos y que se tuvo tuvieron que invertir, entonces los fondos que están destinados a eso, ahora están para pagarse este año y el año que viene. Muy bien. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que en el Uruguay, un país productor de carne, que yo recuerdo hace 40 años, pero capaz que los estudiosos dicen que hay más, que el Uruguay tiene un procreo de 65% promedio al año. Eso quiere decir que de 100 vacas preñamos 65%. O sea que la mitad de las vacas están comiendo inútilmente, porque ya tienen que producir. Y si vas al norte del Río Negro, eso es 55%. Y eso hace años que lo tenemos sin cambiar. ¿Y a nivel mundial o cuáles son los estándares? Yo creo que ahí yo creo que bueno, hay mucha gente que está bien por encima de eso, ¿no? Porque eso es el promedio. Es decir, tenemos gente por debajo. Y tú sabes que la mitad del ganado que se produce está en manos de poca gente y de mayor tamaño. Y la otra mitad es producida en productores de mediano a pequeño. Nosotros en esa mitad es sobre la que tenemos, porque estos otros ya están con índice de procreo aceptable de acuerdo al ciclo biológico y a las capacidades que tenemos reproductivas de nuestros animales. Pero hay otra mitad que no, sobre todo porque tenemos tecnología de alto impacto y de bajo costo que no ha sido adoptada masivamente por los productores. Por burreza no, porque lo que pasa es que cuando vos estás en la actividad y no tenés espalda, los problemas diarios te atosigan tanto que no te dejan planificar para 2 o 3 meses. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Tenemos que tener una extensión rural que entre a la casa del productor, pero en forma mucho más masiva de lo que se ha hecho hasta ahora. Se han hecho esfuerzos en este sentido. Yo recuerdo que hubo en el último gobierno de Sanguinetti un proyecto para Nadega. Cuando hablas con los productores te dicen que fue bueno. En este periodo hubo un proyecto de ganadería y clima. Hablas con los productores, pero claro, eran 60, ¿no? Y capaz que tenemos que llegar a 1000 para que mueva la aguja. Muy bien. Y eso a veces depende de cuando conseguís crédito en el extranjero, entonces funciona 1 año o 2, se terminó la plata, se termina el proyecto. Entonces decís, vos, mirá que vamos a estar contigo estos 5 años, vamos para adelante y vamos a mover la aguja en la cantidad de terneros, porque no podemos tener una industria frigorífica con la capacidad ociosa que tenemos. Y nos salimos 2.300.000, 2.400.000, y nosotros tenemos que soñar, que podemos soñar, digo, pero con los pies sobre la tierra, que podemos faenar 3 millones de cabezas.
Lo vas a lograr en un periodo, capaz que no. Pero tenés que poner la proa hacia ahí, aumentar y mover ese número, así como en un país que produce para 30 millones de habitantes, no podemos tener 20% de gurises que comen salteado. Y eso también es responsabilidad transversal a los ministerios y también tiene que ver con nosotros, porque con todo lo que producimos de carne, no puede ser que, por ejemplo, de acuerdo a los últimos estudios que tenés de Pereira Rosell, porque las madres no comieron 300 gramos por semana de carne vacuna, tienen niños con deficiencia de ferritina que afecta el recubrimiento neuronal que deberían de tener los gurises cuando nacen, que no se corrige ni por boca ni inyectable. O sea, que empiezan a nacer niños que ya tienen una desventaja acá antes de empezar su vida. Tremendo. Alfredo Frati, ministro de Ganadería designado. La próxima nos veremos como ministro electo. Como ministro formalmente en funciones. Y ahí me van a decir qué soluciones tenemos. Exacto. Muchas gracias por Es venir. un poco más fácil porque todavía no agarramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a amable. ustedes. Veamos ahora cómo